Jorge Javier apunta y dispara sobre su cancelación en Telecinco como nadie vio venir. Atentos porque los medios digitales ya recogen la última del presentador de Badalona, a quien últimamente parecía que veíamos muy tranquilito, apenas pisando charcos para tratarse de él. Es verdad que hace unos días comentamos que había hablado en su columna de la revista Lecturas, tanto de su visita a Concha Velasco como su opinión sobre la jura de Leonor, pero quitando estas cosillas, que no dejan de ser también para cumplir expediente con la revista de su amigo Luis Pliego, pues lo cierto es que últimamente Jorge Javier le veíamos como un perfil muy bajo. Quizás el fracaso de su último programa pues le había servido como una cura de humildad, podíamos pensar, pero visto su última publicación en redes sociales, pues quizás nada más lejos de la realidad, porque Jorge Javier lo ha vuelto a hacer. Era raro que no lo hiciera con la que está cayendo y efectivamente ha pasado. El presentador catalán ha vuelto a hablar sobre política y lo ha hecho además con una sorprendente alusión a su último fracaso en Telecinco, el de los cuentos chinos. Ahora lo vamos a ver porque su mensaje está dando mucho que hablar en redes sociales, no podía ser de otro modo, pero antes tenemos que hablar precisamente de la delicada situación que siguen teniendo en la cadena de Fuencarral, con un nombre propio de una presentadora que está muy pero que muy tocada, por no decir que casi hundida, y estamos hablando precisamente de la que durante tanto tiempo ha sido la gran enemiga de Jorge Javier Vázquez en esa cadena, de Ana Rosa Quintana. Sabemos que para Jorge Javier no son buenos tiempos, pero lo cierto es que las cosas a Ana Rosa tampoco le van mucho mejor. El batacazo que se pegó ayer su programa en las tardes fue muy sonado, programa que estuvo prácticamente centrado en la investidura de Pedro Sánchez. Acordaros que Ana Rosa dijo en un principio que en su nuevo programa, en Tardear, no se iba a hablar de política, y ya hemos visto que no solo no ha resultado así, sino que encima, aparte de que se habla de política, pues lo cierto es que cuando lo hace los números no la acompañan para nada. Si con esto Tardear buscaba subir las audiencias, lo cierto es que ha conseguido todo lo contrario. Sabemos que Ana Rosa durante muchos años le ha ido muy bien en las mañanas haciendo esto, eso no lo vamos a discutir porque los números han sido los que han sido, pero lo cierto es que el público de las tardes está dejando claro que demanda otra cosa, y solo hay que ver un dato que es revelador, que es que el programa de Sonsoles Onega en Antena 3 ayer casi le dobló en audiencia. Ya no sirve refugiarse en la excusa de que en Antena 3 no ponen publicidad. Y fijaros lo que se dice sobre todo esto en el portal Informal, porque me parece muy interesante. La radiografía de la cobertura televisiva de la investidura de Pedro Sánchez, con la contestación de Feijóo y demás grandes momentos del día, nos lleva a varias conclusiones. Ni a Telecinco ni a Ana Rosa Quintana les funciona la política, y este miércoles la periodista marcó un mínimo, 7,1%, pero es que su cadena, arrastrada por el prime time de Pedro Piqueras, no llegó al 8%. Es decir, que desde que empezó Tardear, el programa de ayer fue el menos visto, 7%. En cambio, La Sexta se quedó a solo 3 décimas del principal canal de Mediaset. El problema es la marca, más allá del dato de audiencia. La clientela de La Sexta es fan de la política, mientras que la de Telecinco es fan del entretenimiento. Esto que dicen no solo me parece cierto, sino que además creo que es la clave del asunto, efectivamente. Lo único que está consiguiendo Ana Rosa con todo esto es espantar a la audiencia que todavía le podía quedar en las tardes. Pero es que Ana Rosa no puede extrañarse de que un público que lleva década y media acostumbrado a buscar en la tarde de Telecinco el colorín, la bronca, la frivolidad, el acompañamiento y, si quieren, hasta la ordinariedad de Sálvame y sus secuaces, de repente se quede entusiasmado con las filípicas del tipo de «Señor Sánchez». Nadie necesitaba esta amnistía salvo 400 imputados por diferentes causas, como dijo Ana Rosa. No es lo mismo que lo diga Vicente Vallés, porque mañana a Vicente Vallés no va a montar un debate sobre si Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca pasaron su noche madrileña leyendo a Hamlet. Y no es que no tenga razón Ana Rosa, es que la clientela de Telecinco busca ahí otra cosa y no programas políticos que advierten a Sánchez de la barbaridad que está perpetrando. Le auguramos ya una legislatura bronca y complicada, decía Ana Rosa Quintana, pero a ella, nos tememos, también le viene una legislatura entre comillas complicada. Yo creo que se explica perfectamente acerca de cuál estaría siendo el gran error que está cometiendo Ana Rosa Quintana. Lo vuelvo a repetir, la gente por las tardes, el público de Telecinco, o al menos el que ha sido su público más clásico, no quiere política en esa franja y sí prefiere otro tipo de programas, llamémoslo de entretenimiento, del corazón, de crónica social, salseo, llamadlo como queráis, pero yo creo que está muy claro. Y vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas, porque lo cierto es que la realidad para Ana Rosa Quintana está siendo durísima. Yo creo que ni en sus peores previsiones contaban con unas cifras tan pobres como las que firmaron ayer. Sabemos que ya desde que comenzase el programa siempre han estado por detrás de Sonsoles Onega, pero confiaban en que esa distancia se fuese reduciendo, pero estamos viendo cómo está pasando todo lo contrario. Conforme pasan los meses y las semanas, lo cierto es que cada vez Sonsoles Onega y Antena 3 sacan mucha más audiencia a Ana Rosa y Telecinco. Esto no deja de ser mi opinión, pero yo creo que en este programa o se acometen cambios drásticos o se cambia
cambia prácticamente de arriba abajo, o puede tener el tiempo contado. Ya no solo porque estos datos de audiencia son insostenibles para Telecinco, no seré yo quien defienda un programa como Sálvame, pero siendo realistas, es verdad que está muy lejos de lo que Sálvame firmaba el año pasado, y yo creo además que es que la propia Ana Rosa Quintana tampoco está por la labor de aguantar todo esto durante mucho más tiempo. Recordemos que Ana Rosa aceptó encargarse de las tardes. Dijo ella que como una muestra de lealtad a su cadena, porque era prácticamente un favor que le habían pedido y le llevaban insistiendo desde hace tiempo, pero ya estamos comprobando cómo este cambio no le ha sentado nada bien, y da la sensación, solo hay que verla, que ella es la primera que no está cómoda con todo esto. Ella estará pensando, ¿qué necesidad tenía yo de complicarme así la vida, con lo bien que estaba en las mañanas, donde siempre lideraba, y ahora me estoy comiendo un 7%? Así que muy delicada la situación de Ana Rosa Quintana, como hemos podido comprobar, y antes de pasar a lo de Jorge Javier Vázquez, que os anuncié al principio del vídeo, quería comentaros también brevemente esta noticia que me ha llamado mucho la atención. Marta Riesco vuelve a ser noticia. Es verdad que en estos últimos meses pues hemos hablado muy poco de ella, si no recuerdo mal, la última vez fue porque le había salido trabajo como reportera en una web de citas para adúlteros, que esto no es una broma aunque lo pueda parecer. Aquí tenéis la noticia, cómo la recogió en su momento el portal Libertad Digital, del pasado 24 de octubre, pues menos de un mes después Marta Riesco vuelve a ser noticia. En este caso diría que por un motivo mucho menos sorprendente, que es que va a conceder una entrevista hablando de Olga Moreno y Antonio David Flores. Y hombre, ahí no vamos a ser cínicos. Si Marta Riesco va a hablar de Olga Moreno y de Antonio David, sobre todo con todas las últimas informaciones que han salido, pues eso obviamente nos interesa. Tampoco vamos a decir que se va a paralizar el mundo, pero sí puede ser una entrevista de cierta relevancia. Ha sido la propia Marta Riesco, por cierto, quien se ha encargado de anunciar esta entrevista que se va a publicar en el periódico La Razón. Evidentemente estaremos atentos de cuando salga para comentarla, que tiene toda la pinta de que va a rajar lo más grande, porque además ella misma lo ha dejado caer. Fijaros lo que dice aquí. Marta Riesco, a través de su cuenta de Instagram, ha anunciado a todos sus seguidores que ha concedido una entrevista al medio La Razón. Según como lo cuenta, se ha desahogado bastante porque ha estado una hora al teléfono. Y eso no es todo. Considera que esta entrevista le ha servido como terapia, por lo que seguramente habrá hablado sobre la polémica reciente de Antonio David Flores y Olga Moreno, que ambos siguen guardando silencio al respecto. Así que ya lo podéis comprobar, parece que esto de las entrevistas o las declaraciones que sirven como terapia se ha puesto muy de moda últimamente. Así que veremos qué es lo que cuenta Marta Riesco, que ya nos podíamos hacer una idea de que tenía ganas de hablar porque alguna cosilla ya había soltado en las redes sociales, y ahora que tanto se ha hablado de que si Olga ha roto con Agustín Etienne, que si podría haberse reconciliado con Antonio David, cosa que hay que decir que el propio Antonio David ha desmentido. Pero el caso es que con todo lo que se está diciendo, pues está claro que ella no iba a dejar pasar la oportunidad. Y ahora ya sí que sí, vamos con lo anunciado al comienzo del vídeo. Ya lo decíamos, Jorge Javier lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a hablar sobre política y además ha hecho una alusión a su último fracaso en Telecinco, y de todo ello se hace eco el portal El Televisero, que dice lo siguiente: Jorge Javier apunta y dispara sobre su cancelación en Telecinco como nadie vio venir. Tal y como se cuenta, Jorge Javier ha reaccionado de forma inmediata cuando Pedro Sánchez ha confirmado la confianza mayoritaria de la Cámara Baja y ha sido investido presidente legítimo del gobierno con 179 votos a favor. De este modo, el líder socialista ha revalidado su mandato por otros 4 años más, siendo así la primera vez que la segunda fuerza política más votada tras las elecciones del 23J logra formar un gobierno en nuestro país. Pues bien, tras conocerse el resultado de esa votación, Jorge Javier Vázquez ha salido del ostracismo en el que se halla tras la cancelación de sus cuentos chinos y se ha pronunciado en sus redes sociales con una frase que está arrasando sobremanera. En apenas unos minutos ha disparado la suma de reacciones con 5.000 me gusta y subiendo y cientos de comentarios. Perro, ha dicho refiriéndose a Pedro Sánchez, perro, hazme tuyo una vez más. Feijóo va a durar en el Congreso lo que cuentos chinos en Telecinco, ha escrito el comunicador catalán. Es su fulminante augurio sobre lo que va a pasar con el líder de la oposición tras fracasar como candidato nacional del Partido Popular. ¿Está insinuando que en la formación azul le van a cortar la cabeza más pronto que tarde? Todo hace pensar que por ahí van los tiros. En cualquier caso, Jorge Javier lo ha hecho de una forma muy singular que nadie vio venir, empleando un símil sobre su efímero paso por el Access Prime Time de la cadena de Mediaset, que buscaba disputar terreno al hormiguero y que tras 10 emisiones en antena fue fulminado por Mediaset. Sus datos acabaron cayendo al 6-7%, lo mismo que actualmente registran los de la última hora de Gran Hermano VIP 8. Hombre, yo tengo que decir una cosa, no sé cuál será el porvenir que tenga Feijóo los próximos meses. Sabéis que no son temas de los que aquí estamos acostumbrados a tratar, pero sí hay que decir que por lo menos Feijóo fue el candidato que más votos sacó en las elecciones. Quiero decir que si Jorge Javier se está comparando a sí mismo y su fracaso con los cuentos chinos con el de Feijóo, pues hombre, hay maneras y maneras de fracasar.
Además, como se puede ver, la publicación del presentador ha ido acompañada de una fotografía de él en bañador en una playa de Brasil y frente a unos chiringuitos. Al parecer, el presentador se está tomando unas vacaciones fuera de España tras quedarse sin proyectos en la nueva Telecinco. A ver, efectivamente serán vacaciones porque tampoco tiene otra cosa que hacer, porque muy cansado no estará si tenemos en cuenta que su único trabajo en estos últimos meses apenas le duró 2 semanas. Así que esta es la última hora que tenemos, con esas palabras de Jorge Javier Vázquez, volviendo a embarrarse al máximo como a él le gusta, y con otros asuntillos que hemos comentado, como el último batacazo de Ana Rosa Quintana y el inminente regreso de Marta Riesco a la palestra mediática con una entrevista en la que todo parece indicar que va a hablar sobre Antonio David y Olga. Yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.